Bueno, continuamos con la unidad número 2, la cual también estará dividida, en este caso, en 4 partes. Esta primera parte comprende la parte de cómo escribir las fórmulas moleculares y cómo identificar y conocer los grupos funcionales. Bien, una fórmula molecular, como está indicado aquí, nos está diciendo cuántos átomos de cada elemento hay en una molécula. Sí, nos está diciendo desde moléculas sencillas, como en este caso el agua, tiene 2 hidrógenos y un oxígeno. Es fácil inferir cómo está acomodado por las restricciones que hay en cuanto a los enlaces que forman. Sin embargo, si nos vamos a la extrema derecha, esta molécula que tiene 12 carbonos, 22 hidrógenos y 11 oxígenos, pues sí, nos dice cuántos átomos hay, pero de ninguna manera ni siquiera nos sugiere cómo pueden estar enlazados. Esto lo podemos saber a través de la estructura, de la fórmula estructural. La fórmula estructural se puede hacer de manera que se cumplan ciertas reglas, ¿verdad? Ciertas cosas que deben de estar presentes, tomando como referencia lo que veíamos en la unidad 1, de las estructuras de Lewis y de las estructuras que nos propone Kekulé, en donde una línea representa un enlace covalente que tiene 2 electrones, que representa 2 electrones. De esta manera, si nosotros tomamos, por ejemplo, la fórmula molecular C2H6O, podemos, como está señalado allí abajo, hacer 2 estructuras distintas que cumplen con esta fórmula. Como lo sabemos, pues nosotros sabemos que el carbono hace 4 enlaces, el hidrógeno hace 1 y el oxígeno hace 2. Entonces, estas dos son formas en las que se pueden enlazar estas moléculas, estos átomos en estas moléculas y formar 2 moléculas. Recuerden, las moléculas que tienen misma fórmula molecular y diferente estructura se llaman isómeros. Entonces, estas 2 moléculas son isómeros. ¿Cómo podemos armar estas estructuras, estas fórmulas estructurales? Pues hay que tener como buena, como base, como punto de referencia, lo que decíamos: el carbono hace 4 enlaces, el nitrógeno hace 3, el oxígeno hace 2, los halógenos y el hidrógeno hacen 1, y el fósforo y el azufre pues hacen un poco más. Si nosotros tomamos como referencia esto, podemos hacer y tenemos las herramientas para poder proponer una fórmula estructural a partir de una fórmula molecular. Para poder hacer una fórmula estructural que sea correcta, entonces tenemos que saber cuántos enlaces hace cada átomo presente ahí y acomodarlos, bueno, cuántos enlaces covalentes, y acomodarlos de manera que se cumplan 2 cosas que son muy importantes. La primera es que la cantidad de enlaces que tiene que formar cada átomo tiene que ser la indicada, forzosamente. Si hay carbonos, cada uno tiene que tener 4 enlaces. Si hay hidrógenos, tienen 1, oxígeno 2, etc. Y para saber que una fórmula molecular está bien escrita, esta debe traducirse en una fórmula estructural que sea correcta. Vamos a ver diferentes tipos de fórmulas estructurales para conocer cómo es esto. Bien, entonces, las fórmulas moleculares y estructurales. Yo hasta abajo les pinté unas, perdón, como lo tengo presentado, pero tuve un problema en la edición. Estoy escogiendo esa fórmula molecular que está abajo a la izquierda, en la que hay 4 carbonos y 10 hidrógenos. ¿Sí? Entonces, hay diferentes maneras de representar esa fórmula molecular con fórmulas estructurales. Aquí les presento 5 maneras distintas en las que se pueden presentar. La primera es la forma lineal o semidesarrollada, la cual les dibujé en rojo. En esta, ¿qué hacemos? Ponemos los carbonos unidos unos a otros y les añadimos los hidrógenos necesarios, que sean necesarios para completar los 4 enlaces que tienen, ¿sí? Entonces tenemos 3 hidrógenos en los carbonos de los lados, de las orillas, porque tienen un enlace a carbono,
y los carbonos que están en medio, que tienen 2 enlaces a carbono, pues solamente pueden tener 2 enlaces a hidrógeno. Si ustedes cuentan los átomos, pues se corresponde con la fórmula molecular C4H10. Hay 4 carbonos y 10 hidrógenos. En la fórmula expandida, que es la que sigue, que está en verde claro, ¿qué tenemos? Tenemos que poner todos los enlaces covalentes presentes en esa molécula. En este caso, pues, como lo dice ahí, hay que desarrollar todos los enlaces, todas las uniones que hay entre todos los átomos presentes en la molécula. De esta manera, pues, hacemos la unión entre carbonos y añadimos, dependiendo de cuántos enlaces les haga falta, en este caso, pues, solo hay hidrógenos, rellenamos con hidrógenos, añadimos hidrógenos. Recuerden que cada línea de esa representa un enlace covalente que representa a su vez 2 electrones. Después en verde un poco más oscuro tenemos la fórmula condensada. En la fórmula condensada lo que intentamos hacer es decir, bueno, yo tengo a las orillas un CH3 y otro CH3 y en medio tengo algo que se repite y lo podemos ver un poco en este caso como factorizar. ¿Sí? Yo tengo 2 CH2, entonces pues pongo CH2 que está 2 veces. Estoy condensando esa fórmula. Después en azul oscuro está la fórmula estructural de líneas, que es la que usamos mucho en química ya cuando llevamos tiempo en esto, y porque es más fácil, es más rápido, y al estudiante pues siempre le encanta hacerlo así. ¿Cómo se hace? Pues fíjense, hay que contar, por eso tiene unas palomitas azules la estructura o los enlaces que están en la estructura desarrollada, porque hay que contar los enlaces covalentes entre carbonos que hay para hacer la estructura de líneas. Si ustedes cuentan, ¿cuántos enlaces debe de haber entre carbonos en esta fórmula? Pues hay 3, ¿cierto? Entonces tenemos en la estructura de líneas que poner 3 líneas que están representadas allí. Tenemos 1, 2, 3 líneas y al final de cada línea, a la orilla de cada línea, tenemos un carbono. Esta es la convención, el acuerdo para hacer las estructuras de líneas. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 carbonos que yo se los remarqué un poquito con rojo para como identificar. Finalmente en morado tenemos el esqueleto de carbonos. ¿Qué es el esqueleto de carbonos? Pues es decir, bueno, ¿cuántos carbonos hay? ¿Cómo están unidos? Y nada más. No ponemos absolutamente nada más. De esta manera, ¿qué podemos saber? Pues podemos saber que hay 2 carbonos a las orillas que están unidos a un carbono nada más y que hay 2 carbonos al centro que están unidos a 2 carbonos cada uno. ¿Eso qué nos dice? Si ustedes recuerdan en las diapositivas de la unidad 1, veíamos que cuando se forman carbocationes, carbaniones o radicales de carbono, había una estabilidad relativa de unos carbonos con respecto a otros. Y eso tiene que ver con la cantidad de carbonos que tengan unidos o átomos que tengan unidos. En este caso, los carbonos que solo están unidos a un carbono, los 2 que están a las orillas, son carbonos primarios. Los carbonos que están hacia el centro de la molécula, que están unidos a 2 carbonos cada uno, son carbonos secundarios. Bueno, les dejaba ahí, perdón, un ejercicio para que hagan una molécula con fórmula C6H14. Pueden hacer al menos un par de estructuras diferentes que sean isómeros, que cumplan con esa fórmula molecular. Bueno, los grupos funcionales, ya que sabemos hacer, dibujar las moléculas, vayamos a hacer los grupos funcionales. ¿Qué son los grupos funcionales? Pues son moléculas con características comunes, tanto estructurales como de reactividad, que se pueden agrupar precisamente porque sus características son similares, ¿sí? Estos acomodos, estas moléculas tienen partes que son iguales, aunque sean cortitas o sean grandotas, y
van a tener muchas veces comportamientos iguales. Por eso los agrupamos y decimos que pertenecen a una familia de compuestos, porque tienen un grupo funcional particular. Por ejemplo, ustedes les voy a presentar algunas moléculas después de esta tabla que nos está diciendo, bueno, una clasificación de compuestos orgánicos. No es una clasificación definitiva, pero es una clasificación general que les puede servir como referencia. Está en el libro de la guía temática de la química orgánica 1, en el que pues básicamente la clasificación es en dos grandes compuestos. Los que son hidrocarburos, es decir, que solamente tienen carbono e hidrógeno, y aquellos que tienen heteroátomos en su estructura. En este caso, los principales en la química que vamos a ver, pues tienen, además evidentemente de carbono e hidrógeno, también pueden tener oxígenos, nitrógenos o halógenos. Entonces ustedes pueden ver aquí las diferentes familias de compuestos, dependiendo de los grupos funcionales que posean. Por ejemplo, yo aquí les presento varias moleculitas. Empezamos desde el renglón superior, de izquierda a derecha. Esta que está envuelta en verde tiene un grupo funcional señalado ahí en negro, que se conoce como hidroxilo. Es un oxígeno unido a un hidrógeno, y ese oxígeno está unido a una cadena hidrocarbonada a través de un carbono. Ese grupo funcional, pues muchos de ustedes ya saben que es el alcohol. Si hay un oxígeno unido a una cadena hidrocarbonada, pero este oxígeno está unido a dos carbonos, no a un carbono y a un hidrógeno, pues ya no es un alcohol, es un éter. Puede seguir habiendo oxígeno, pero esta vez, esta molécula que está en el círculo morado, pues es una molécula que tiene un oxígeno que está unido a un solo carbono, no a dos o a uno a través de un enlace simple, sino que está unido aquí a un carbono a través de un enlace doble. Y ese carbono en particular está unido a un hidrógeno. Ese grupo funcional es aldehído. En el extremo derecho en azul vemos envuelto ahí que puede haber moléculas parecidas a esta que tiene un carbono con doble enlace a oxígeno, pero en vez de estar unido a un hidrógeno, está unido a un hidroxilo. Si vamos a la parte inferior, pues tenemos en morado, también está en morado porque es parecida a la molécula que está arriba. Tenemos que es una cadena hidrocarbonada con un carbono con doble enlace a oxígeno, pero en este caso el carbono al que está unido el oxígeno no está unido a hidrógenos. Entonces ya no es un aldehído, es otro compuesto, es de la familia de las cetonas. Al lado tenemos algo parecido, igual está relacionado con el azul de arriba. Es una molécula hidrocarbonada que tiene un carbono con doble enlace a oxígeno, y este a su vez tiene un enlace a oxígeno. Y ese oxígeno no está unido a un hidrógeno, sino a otra cadena de carbonos. Eso ya no es un ácido carboxílico, ahora es un éster. A su lado tenemos una cadena hidrocarbonada que en este caso como heteroátomo tiene un nitrógeno. El nitrógeno además tiene hidrógenos, entonces sabemos que esa es una amina. Al lado tenemos una combinación, hay dos heteroátomos, un oxígeno y un nitrógeno. Tenemos de nuevo este carbono con doble enlace a oxígeno que tiene unido un nitrógeno. Esos se llaman amidas. El estudio inicial básico pues se basa en identificar los grupos funcionales por separado para tenerlos claro. Pero tomen en cuenta que las biomoléculas pues son mucho más complejas, son mucho más grandes. Ustedes pueden tener, bueno, en la esquina superior izquierda, pues tienen dos moleculitas pequeñas, son utilizadas, la que está más a la izquierda, el alcohol isoamílico, es usado para preparar esencias o aromas de plátano, por ejemplo. Al lado tienen una en azul, que es la acetona, que sirve para limpiar las uñas, ¿no? Por ejemplo. Pero vean que de ahí en adelante tenemos moléculas que podemos llamar polifuncionales. ¿Por qué? Porque tienen más de un grupo funcional. Ustedes vean, por ejemplo, aquí en verde, la primera del segundo renglón, envuelta en verde, ya hice ahí muchos rayones yo. Es una molécula que tiene un aroma muy especial, a mí en particular me gusta. Es el componente principal del aroma de la vainilla.
Esa molécula se llama vainillina. Esta molécula, ustedes pues ya los identifiqué yo, tiene 4 grupos funcionales, tiene un hidroxilo, tiene un éter, tiene un aldehído y tiene un anillo aromático, ¿sí? Entonces vean que, pues, aunque tiene ciertas características de cada uno, pues es una cosa más compleja. Arriba en verde también, hasta arriba, casi a la derecha, tenemos una molécula también que probablemente a muchos de ustedes les gusta, a mí me gusta. Está en el café, se llama cafeína, que es muy, pues, a veces nos sirve, ¿no? Para espabilarnos un poquito si nos estamos durmiendo estudiando alguna cosa de la escuela. Aquí al lado en amarillo tienen otra que quizás hayan tomado para que les deje de doler la cabeza. Es el compuesto activo de la aspirina, el ácido acetil salicílico. Tiene ahí 3 grupos funcionales señalados. Justo abajo de ella en negros tenemos una que ahorita está muy, muy de moda, se llama Remdesivir. No sé si han oído hablar de ella, es un antiviral que están probando para ver si pueden combatir el COVID. Arribita en azul tiene una molécula que espero no hayan probado y que si la probaron no les gusta mucho, es la cocaína. Tiene varios grupos funcionales también ahí, los pueden identificar. Al lado en negro, en el último renglón, pues tienen un ácido desoxirribonucleico y también tienen un aminoácido como el triptofano. Entonces, pues bueno, ¿para qué sirve la nomenclatura? No lo tomen como una tortura. ¿Para qué sirve la nomenclatura? Pues fácil, para hacer exámenes bonitos, ustedes ponen aquí muchos nombres, ya los ven, están bien, ¿no? Vean, esta molécula del nombre más grande es todos conocidos en el medio artístico como colesterol. No tiene muy buena prensa, ¿no? La asocian con cosas malas y no necesariamente es mala. Y ustedes pueden ver aquí, pues, su examen global de nomenclatura, ¿no? No va a ser su examen global de nomenclatura. Lo importante que les estaba diciendo, no tenerle miedo a la nomenclatura. ¿Por qué? Porque si a ustedes les presentan solamente los nombres sin ver las moléculas, está codificada la información ahí de la molécula. Y si ustedes quizás no puedan armar la estructura como tal de ella, sí pueden identificar qué tipos de grupos funcionales tiene. Y pueden tener una idea de cómo puede comportarse químicamente si quieren preparar un aditivo alimentario, un medicamento, un aroma, yo qué sé. Entonces, para eso sirve la nomenclatura, ¿sí? Para que ustedes aprendan a identificar los compuestos. Entonces, no le tengan miedo. Finalmente, llegamos casi a la parte final de esta presentación y yo aquí les propongo 2 ejercicios. El que está palomeado en negro en la parte superior, les pongo 6 fórmulas moleculares diferentes. Y les pido, bueno, ni siquiera son moléculas, ya están un poco acomodadas, ya les está dando una idea de cómo pueden estar organizadas. Les pido que me hagan de las 6, que practiquen hacer las fórmulas estructurales que les acabo de mostrar en unas diapositivas previas de cada una de ellas, que propongan, ¿sí? Y finalmente que ustedes detecten los grupos funcionales que hay en este compuesto policíclico. Y con eso damos por concluida la primera parte de esta primera presentación de la unidad número 2. Gracias.